Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Nuestro caso de hoy ocurrió en México el 22 de marzo del año 2010, pero el misterio de este caso aparecería 9 días después, infortunadamente cuando aparece el cadáver de la pequeña. ¿Cómo ocurren los hechos? Aquí está la historia. Paulette Guevara Fara nació el 20 de julio del año 2005. Sus padres eran Lisette Fara y Mauricio Guevara y tenía una hermana de 7 años de edad. Vivían en un lujoso complejo de apartamentos y ellos eran empresarios y funcionarios públicos, muy conocidos en México. Por lo tanto, su círculo social y sus contactos eran bastante amplios. El 22 de marzo llegaba Mauricio con sus 2 hijas después de haber pasado unos días en Valle del Bravo a su casa. Así que a Paulette, en compañía de su niñera y de su madre, se la llevaron para su cuarto a dormir. La niñera le puso su pijamita y su madre la arropó. Hasta allí supieron de la pequeña, todos se fueron a descansar. Al día siguiente su niñera fue a buscarla a su cuarto para organizarla antes de irse a estudiar, pues por su condición Paulette necesitaba de un cuidado especial. Paulette había nacido con una discapacidad motriz y del habla, por lo tanto no podía valerse por sí sola para muchas cosas, así que necesitaba de una persona que estuviera allí permanentemente con ella. Pero ese día, esa mañana, la niña ya no estaba en el cuarto. Su niñera inmediatamente salió a buscar a su padre para contarle lo sucedido, pero este no prestó mucha atención, así que ella se fue hacia el cuarto de la madre, que aún estaba dormida, y después de tocarle varias veces, Lisette se levantó a preguntar qué pasaba. Ella le contó lo que sucedió, pero Lisette creía que su hija estaba en algún lugar de la casa, una casa muy grande, así que le pidió a la niñera que la buscara muy bien por todas las partes de la casa. Pero la niña no estaba en la casa, así que deciden salir a buscarla a las afueras del conjunto residencial donde vivían, pero tampoco encuentran rastro de la pequeña. Es allí donde los padres de Paulette la reportan desaparecida. Rápidamente llegan policías, peritos, perros olfateadores a la casa de la familia y empiezan la búsqueda por toda la ciudad y sus alrededores, pero sin ningún éxito. Paulette continuaba desaparecida. La primera hipótesis que se manejó fue la de un secuestro, pero rápidamente esto quedó sin fundamento porque no había una llamada para pedir rescate y ninguna puerta, ni ninguna cerradura, ni ninguna ventana habían sido forzadas para entrar a la casa. Así que los sospechosos empezaban a ser las personas que vivían allí en esa casa con Paulette. Pasaron los días y los padres de la pequeña deciden inundar la ciudad con afiches y vallas con foto de la pequeña y un letrero en el que especificaban su discapacidad motriz y de lenguaje y hacían énfasis en que tenía una cicatriz en su espalda para facilitar su búsqueda. Además decían que ella necesitaba del permanente cuidado de sus padres, pues no podía valerse por sí misma. Para ese entonces ya el propio procurador se había hecho cargo de la investigación. Y como les decía, el misterio empieza a ser evidente 9 días después, cuando lastimosamente aparece el cadáver de la pequeña Paulette. Pero ¿dónde y cómo aparece el cadáver de Paulette? Aunque lo que les voy a decir parezca increíble, lo cierto es que después de 9 días el cadáver de Paulette apareció en su cuarto, en la misma cama donde aquel 21 de marzo la habían dejado su madre y su niñera dormida. Días después, el Servicio de Medicina Forense asegura que la niña murió por asfixia mecánica y no presentaba ningún tipo de violencia. Pues mis amigos, mucho se especula sobre este tema y sobre este caso. Después de la muerte de la pequeña empezaron a salir a la luz varias versiones de cosas que ocurrieron durante esos 9 días en la casa de los Guevara y cosas que empiezan a descubrirse más adelante. Una de ellas es que el padre de Paulette sabía dónde estaba, pues él aseguraba que no podía decirlo porque temía meterse en problemas. Su madre corroboraba esta historia y aseguraba que el padre de la pequeña sabía dónde estaba y que él era el culpable de esto.
Sin embargo, el padre nunca dijo dónde podría estar la pequeña, ni por qué él insistía en que si hablaba se podía meter en problemas. Esta versión solo quedó allí. Como los sospechosos eran los padres, también se llegó a especular que el culpable habría sido precisamente Mauricio Guevara, su padre. Aseguraban que a él le gustaba mucho jugar y que debía mucho dinero en un casino, que habría asesinado a la pequeña Paulette para cobrar su seguro, pues era bastante costoso debido a la discapacidad que tenía la pequeña. Otra de las especulaciones era que como la pequeña tenía su discapacidad motriz y de lenguaje, era un estorbo para sus papás. Entonces habrían conspirado los dos y habrían asesinado a la pequeña. Se llegó a especular que la pequeña había aparecido en una bolsa negra, pero después algunas fotografías que aparecieron del día en que encontraron a la pequeña Paulette desmintieron esta versión, pues la pequeña apareció en un hueco entre el colchón de la cama y la baranda. Lo que sí se dijo es que la pequeña había aparecido después de un apagón que se había producido en el conjunto residencial donde vivía la familia Guevara, algo que por supuestamente fue muy extraño y que empezó a generar dudas entre las personas más cercanas al caso. Empezaron a asegurar, y todavía hay personas que aseguran, que el cadáver de la pequeña lo plantaron allí, que estaba en otro sitio, que nunca había estado allí, y que justo ese día del apagón habían puesto el cadáver de la pequeña Paulette en ese sitio. Lo extraño es que después de la desaparición de la pequeña nunca hubo un protocolo estricto para entrar a esa casa. Entraban policías, entraban familiares, entraban amigos de la familia. Muchos reportajes se hicieron desde el cuarto donde la pequeña desapareció. Su madre estuvo allí, su padre durmió en varias ocasiones en esa cama, una amiga de su madre también durmió en varias ocasiones en esa cama y nunca se percataron de que la pequeña estuviera allí. Empezó a circular una entrevista que le hicieron a la madre de la pequeña cuando aún estaba desaparecida y ella muestra en esa entrevista precisamente una pijamita de Paulette. Luego, cuando ya encuentran el cadáver y se filtran algunas fotografías, se dan cuenta de que esa pijamita es la misma que tiene la niña en esa foto. Es allí donde empiezan a crecer más y más las especulaciones hacia su madre. Después la madre se empieza a despreocupar completamente del tema, empieza a salir de fiesta, empieza a verse en bares, en discotecas y se veía muy feliz, como si nada hubiera pasado, como si en realidad ella no hubiera perdido a una hija. Más adelante se conoce también un interés económico por parte de Lisette Fara, la madre de Paulette, pues ella le exigió una indemnización al gobierno para rehacer su vida, pues aseguraba que los medios de comunicación la acusaban, que la culpaban de haber asesinado a su hija y que ella ya no podía salir a la calle, que ella ya no podía vivir allí en ese municipio. Así que decide pedirle una indemnización al gobierno millonaria, exige millones de dólares para, entre otras cosas, comprar una casa de $2 millones, amoblarla, invertir en escoltas, para el mercado, para el servicio doméstico, cosas que en realidad si una madre acaba de perder a su hija serían las que menos debieran preocuparle. Hace algunos meses Netflix promocionó la serie de este caso. Hace algunos meses Netflix sacó la serie de este caso de la vida real. Es allí donde se empiezan a avivar otro tipo de especulaciones. Es allí donde aparece Lili Telles, quien actualmente es senadora, pero para ese entonces ejercía el periodismo y tuvo la oportunidad de hacerle una entrevista allí en ese cuarto donde desapareció Paulette a su madre. Lili Telles asegura que es imposible que la pequeña hubiera permanecido allí durante tantos días, que ella asegura que Paulette no estaba en esa habitación el día que ella hizo la entrevista, pues ella hizo la entrevista al 5º día de la desaparición de la pequeña, y es apenas obvio que en ese entonces, en ese momento, se sintiera por lo menos algún tipo de olor por la descomposición del cadáver de la pequeña, pero que ni ella, ni el camarógrafo, ni Lisette, la madre de Paulette, sintieron ningún olor. Así que ella es una de las que asegura de que el cuerpo de la pequeña Paulette fue sembrado en ese espacio
días después de que la asesinaron. Días después, el Servicio de Medicina Forense asegura que la niña murió por asfixia mecánica y no presentaba ningún tipo de violencia. Ya con esta investigación y con estos dictámenes de medicina forense, el procurador declaró la muerte de la pequeña Paulette como accidental. Muy bien, amigos, ahora yo quiero conocer qué opinan ustedes del caso. ¿Ustedes creen como yo que la culpable fue la madre? ¿O tal vez ustedes piensan que fue el padre? ¿O ustedes de verdad se creen esta versión de que la niña accidentalmente cayó en esa parte de la cama y murió por asfixia mecánica? Quiero leer sus comentarios. Muchas gracias por habernos acompañado. No olviden darle like, comenten y compartan este video. Nos veremos pronto con una nueva historia.